Colombiano, tremendo debate el que se está llevando ante el fallo adverso de las regalías, donde buscaba el gobierno, pues a través de la reforma tributaria, cobrar estas regalías, no impuestos, regalías de estas empresas mineras que explotan el subsuelo colombiano. Pues al parecer la Corte Constitucional tumbó esto, señores, y ya no habrá este dinero. Dinero con el que contaba el gobierno para los próximos años en este presupuesto que iba a ser destinado para diferentes programas pues de este gobierno. Tras esta decisión de la Corte, expertos dicen que el país debe enfocar en construir un sistema tributario mucho más competitivo. Según las cuentas del Ministerio de Hacienda, gracias a la no deducibilidad de las regalías que se cayeron esta semana en la Corte Constitucional, se esperaba recaudar 3.38 billones de pesos en el 2023, 2.79 billones en el 2024, mientras que el recaudo proyectado para el 2025 era de 2.2 billones de pesos y para el 2026 de 1.97 billones de pesos. Estos son recursos que ya no van a entrar a las arcas del Estado, por lo que se espera un recorte en la ejecución presupuestal. Tal y como lo dijo el presidente Gustavo Petro por medio de su cuenta X desde la Casa de Nariño, donde ya se enviaron las primeras órdenes al Ministerio de Hacienda para que empiece a recortar los recursos a ejecutar este año, teniendo en cuenta que está cayendo el recaudo de recursos por medio de impuestos. Altas fuentes oficiales confirmaron que el primer recorte para el 2023 se estableció en 4 billones de pesos y que solo está a la espera de que se emita la directriz general a las demás entidades estatales. Pero además se pudo confirmar que ya se están realizando las proyecciones y análisis para un recorte adicional en las partidas correspondientes del 2024, basados en el marco fiscal de mediano plazo, que empiecen por los 7 billones que se dejarán de recibir tras la caída de la no deducibilidad de las regalías en la Corte Constitucional, que tumbó uno de los pilares de la reforma tributaria aprobada el año pasado. Dentro de los cálculos a futuro, según las fuentes consultadas, también se está revisando el recaudo esperado por los litigios tributarios, vía a través de la cual el gobierno espera recaudar 15 billones de pesos con el fin de determinar qué tanta seguridad hay en cada uno de estos procesos. Si bien la caída de la no deducibilidad de las regalías era algo que se esperaba por parte de algunos sectores políticos y económicos, puesto que desde la reforma tributaria era un proyecto que se había advertido que era inconstitucional, ya se tenían cuentas hechas, por lo que ahora queda un hueco fiscal. Pues el gobierno se defiende y el presidente Gustavo Petro insiste en defender la no deducibilidad de las regalías, argumentando que Colombia está regalando su subsuelo y que es propiedad de la nación, e incluso subsidiando el carbón. Eso debe terminar, dijo en su cuenta X. Asimismo resaltó que los dineros que se iban a usar era para la educación, la salud y la transición energética. Ahora se convertirán en utilidades de las multinacionales del carbón y del petróleo. ¿Qué opinan colombianos sobre esto que hizo la Corte Constitucional? Resulta que hubo un enfrentamiento por este tema con la señora Vicky Dávila y pues Gustavo Petro le mandó a leerse la Constitución porque esta señora trina con odio, pero no realmente sabe de leyes y pues a veces tiene sus descaches. Pues la directora de Revista Semana no se quedó callada ante el comentario del presidente Gustavo Petro y que después no lo bajó de dictador, ¿no? En medio de la reciente decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la prohibición de deducción de regalías en la base gravable del impuesto de renta para empresas de industrias extractivas, se desató una acalorada disputa entre la reconocida periodista Vicky Dávila y el presidente Gustavo Petro. La polémica surgió cuando el presidente Petro anunció que como consecuencia de la decisión judicial, el Ministerio de Hacienda se veía obligado a recortar el presupuesto entre ramas del poder público. Este pronunciamiento no pasó desapercibido para la señora Vicky Dávila, quien rápidamente expresó su descontento calificando la medida como grave y acusando al presidente de retaliación y amenaza contra la independencia de las ramas del poder público en Colombia. Ya siempre creando sus películas, ¿no? En sus declaraciones, Dávila afirmó: es muy grave que ante el fallo de la Corte Constitucional sobre las regalías, Petro reaccione anunciando que les bajará el presupuesto a los poderes públicos, entre ellos, obvio, la rama judicial. Es una retaliación, una amenaza, una mordaza, es un castigo por no fallar como el presidente quería, buscaba y necesitaba, un ataque contra la independencia de la Corte Constitucional. Ante estas críticas, el presidente Gustavo Petro se defendió invitando a Vicky Dávila a leer la Constitución Política del país. La respuesta del mandatario sugiere que su decisión está respaldada por la legalidad y que busca asegurar la estabilidad financiera del país tras el fallo de la Corte Constitucional.
Él dijo textualmente: señora, la ley ordena cuando los ingresos no pueden ya financiar el gasto que el Ministerio de Hacienda recorte los presupuestos. Léase la Constitución. Al parecer Vicky Dávila no le gustó ni cinco que Petro le mandara a estudiar la Constitución, por lo que respondió con contundencia, hasta lo tildó de dictador. Ella dijo textualmente: usted como presidente respete y acate las decisiones de la Corte Constitucional y de toda la rama judicial y no amenace a los magistrados con recortes por un fallo que emitieron que a usted no le gusta. Respete la independencia de poderes. Eso también está en la Constitución. Usted tal vez es quien debe leerla para que no cometa atropellos de dictador. Imagínense en eso, ¿ah? Lógicamente, si era una plata con la que contaba el Estado y ya no la va a tener por un fallo de la Corte, tienen obligatoriamente que recortar presupuestos, ¿no? La tensión entre la periodista y el presidente refleja las profundas divisiones en torno a las decisiones judiciales y su impacto en la política y la sociedad colombiana. ¿Qué opinan sobre esta reacción de Vicky Dávila? Y es que esta señora viene atacando al presidente Gustavo Petro día tras día. Pues resulta que Petro retuiteó una noticia donde decía que la señora Vicky Dávila necesitaba un psiquiatra, ¿no? Porque al parecer está corrida de la teja y por eso atacaba al gobierno. Y pues Vicky Dávila no se quedó callada y le dijo lo siguiente: Petro ahora le da retweet al trino de un desadaptado que dice que yo necesito un psiquiatra. De verdad que él no parece un presidente o un estadista, sino un gamín callejero. O sea, se pasa de tonos esta señora Vicky Dávila. Por lo demás, calladito con la corrupción de algunos generales en el ejército y las actuaciones de su ministro de Defensa, que conoció el montaje contra un general de la voz de un testigo que participó, un teniente activo, y lo trasladó a Bogotá a su ministerio y se quedó callado. No le informó a la fiscalía, aun sabiendo que estaban investigando al general con un informe falso. Esta señora busca sacar al ministro de Defensa, Iván Velásquez. Y de días para acá ha intentado de todas las formas decir que pues ministro no sirve para nada. Qué vergüenza, Petro calladito frente a oficiales torcidos que están usando la inteligencia y la contrainteligencia para hacer daño. Y aquí hay algo detrás, colombianos. Lo que pasa es que Gustavo Petro está sacando a todas estas personas de las fuerzas especiales, de las fuerzas armadas, que son corruptas, que tienen tratos, que son amiguitos de la oligarquía colombiana. Entonces por eso no les gusta, ¿no? Generales chuecos. Y ella continúa diciendo: eso sí, barrió con más de 60 generales, muchos de los más expertos. Sin embargo, a su actual comandante del ejército, el general Luis Mauricio Ospina, señalaba de seguimientos ilegales y montajes, lo protege. Tal vez Petro está cumpliendo con el libreto que trae desde que llegó a la presidencia para intentar acabar con el ejército. Ese es el relato que construye Vicky Dávila, con mentiras, con acusaciones y con ofensas, ¿no? Y además dicen que necesita un psiquiatra. Y es que Gustavo Petro, frente a esto de las regalías, dice: Colombia está regalando su subsuelo, que es propiedad de la nación, e incluso subsidiando el carbón. Eso debe terminar. Literalmente se pasó el dinero que iba a la educación, la salud y a la transición energética a convertirse en pura utilidad de las multinacionales del carbón y el petróleo. El mundo hace lo contrario. Increíble cómo esta gente, falta de visión, hace esto. Y es que pues Gustavo Petro dice no confundir regalías con impuestos. Aquí dice él: este profesor de economía de Cambridge rajaría al que confunde regalías con impuestos, pero en Colombia la presión de la poderosa minería petrolera y carbonera y nuestra escasa visión nacional lo ha impuesto como norma y doctrina jurídica. Es simplemente un absurdo. Si la nación no va a recibir regalías, ¿para qué permiten que se extraiga un recurso que es no renovable y que es propiedad del pueblo? ¿Para ganancia gratis de otros que no son el pueblo? Le propongo al Congreso reformar entonces la ley de regalías. Ya no quedan sino unos pocos años de minería fósil. Es de aquí que hay que financiar la transición energética. Ya escuchemos a este profesor José Gabriel Palma de la Universidad de Cambridge, donde aclara lo siguiente. Puesto con royalty es algo que es un absurdo que dentro de la teoría económica, incluso la teoría económica neoclásica, es un absurdo absoluto. Son dos cosas distintas. Es como la TAM dijera: yo pago por el combustible que el hombre gana, pero eso lo considero un impuesto, porque
¿Por qué? Porque es una empresa pública, me vende el combustible, pero como me vende el combustible a una empresa pública, lo llamo impuesto. Entonces la TAM me dice, mira, yo pago por mi utilidad, este porcentaje de mi utilidad, y además pago impuestos porque tengo que pagarle el combustible a ANAP. La gente se reiría. Si una empresa de la construcción me dijera, mira, yo de mi utilidades pago este impuesto corporativo, como cualquier otra empresa en Chile, pero más, imagínense, tengo que pagar por el cemento. Yo no sé por qué no me lo regalan el Estado, así que eso lo considero impuesto. O sea, la gente se reiría. Pero si vamos a los recursos naturales y una minera dice, ¿sabe qué más? Yo, claro, en mis utilidades pago los impuestos de utilidades que me corresponden, utilidades que declaran, vamos a volver a ese punto, pero en fin, las que declaran, pago las utilidades, el impuesto de utilidades que me corresponde, pero ¿sabe qué más? Yo tengo que pagar por esos 10 kilos de cobre que está en la tonelada de roca en la montaña, y claro, porque como eso pertenece a todos los chilenos, yo eso lo llamo impuesto. ¿Y por qué? Porque se me da la gana llamarlo impuesto. O sea, pero si aquí en Cambridge, en un examen de macroeconomía, yo pongo una pregunta al royalty, y el alumno mezcla royalty con impuestos, te prometo, lo saco mal por ignorante. O sea, es un tema fundamental de teoría económica. Royalty e impuestos son totalmente dos temas separados. Mezclarlo, ya sea no entender el tema o en realidad la perdí, porque arriba revuelto, ganancia pescado. Entonces, separemos las dos cosas. Las empresas mineras tienen una tributación como cualquier otra empresa. Discutamos esa tributación. A lo mejor esa tributación tiene que ser distinta a otras empresas. Discutámosla. Así, esos temas hay que discutir. Pero el royalty es algo que es intrínsecamente diferente. Entonces las regalías son totalmente diferentes. La explotación del suelo, ¿no? Y por supuesto los uribistas y los que se voltearon pues salieron a defender el fallo de la Corte Constitucional y atacar el recorte que Gustavo Petro tiene que hacer con el Ministerio de Hacienda obligatoriamente, porque era con un presupuesto que se contaba. Pues Katy Jubinado salió diciendo, ¿se acuerdan cuando las altas cortes le tumbaban cositas a Uribe, como por ejemplo la segunda reelección? Tiempos aquellos en el que petrismo le gustaba la separación de poderes. Hágame el bendito favor esta comparación de esta congresista. Comparar la reelección de Uribe con las regalías que obligatoriamente tendrían que pagar estas empresas mineras por explotar el subsuelo de Colombia. Pues Gustavo Bolívar le dijo, comparando un acto de corrupción con la reelección de Uribe, con un acto de injusticia tributaria por medio del cual despojan a los colombianos de una compensación por los pasivos ambientales que deja la explotación de nuestro subsuelo, cada día te superas más. Y es verdad, señores, increíble hasta dónde llega el odio de esta mujer por el gobierno, del cual le sirvió estar allá, ¿no? María Fernanda Cabal también dice, Petro, en cambio de quitarle presupuesto a la rama judicial, podría ahorrarse 1 billón de pesos que va a pagar por no matar y que administrará Francia Márquez. Por ahí puede empezar el recorte. Esto es lo que dice la señora María Fernanda Cabal. Otro que también se pronunció fue Miguel Uribe Turbay, en el cual dice, en vez de amenazar a las cortes o sacrificar inversión, Petro debería reducir la burocracia, por ejemplo, el Ministerio de la Igualdad y el derroche permanente. Si el gobierno es austero y transparente, la plata alcanza. Todos estos congresistas saben que esto es muy complejo y que realmente se tiene que ajustar y la plata tiene que alcanzar, porque donde no alcance, quién sabe qué pueda pasar, ¿no? Endeudarse más el país no puede. Por eso hablan de la regla fiscal para no pasar y endeudar y crear una quiebra al país, ¿no? Aquí dice un usuario, los encargados de hundir el país y darle las regalías a las grandes élites quizás lo hacen con fines económicos que los benefician. La Corte Constitucional, no, estos son los magistrados. Y Gustavo Bolívar dice, triste que la Corte considere una injusticia tributaria que las multinacionales paguen regalías por la explotación de hidrocarburos. Es la única forma de resarcir los daños ambientales que deja la explotación. Deducir las regalías de renta es un robo al país que logramos subsanar en la reforma tributaria. Bastante lo hicieron y no pudieron contra nuestra voluntad férrea hacer valer nuestros recursos no renovables. Son más de 7 billones que ya no irán al gasto social, sino a los bolsillos ya llenos de quienes explotan nuestras riquezas a cambio de nada. Le acaban de tumbar a Petro media reforma tributaria, pero ahí seguimos, nadando contra la corriente. Increíble. Por otro lado, Vicky Ávila sigue defendiendo a Uribe, ¿no? A capa y espada. Y esto lo decimos por las últimas declaraciones de Mancuso, en las cuales lo involucran la JEP
dice que va a prosperar esto y pues Uribe está todo paniqueado porque dice que le van a montar como un entrampamiento, ¿no? Pues Vicky Dávila salió escribiendo lo siguiente: siguen tratando de poner preso a Álvaro Uribe, todavía lo tienen respondiendo en el suplicio por el testimonio nada creíble y cuestionable del criminal condenado Juan Guillermo Monsalve, y ahora ya le están montando que es responsable de la masacre del Aro, usando un gestor de paz nombrado por Petro. No saben cómo cobrarle el pecado que cometió al perseguir a los criminales de las FARC, del ELN y los paramilitares. Le quieren cobrar que en su gobierno se les llevó a la cárcel, se les desmovilizó o se les dio de baja. Deberían ser más creativos. Déjenlo en paz, pobrecito el viejito, ¿no? Pues a esto Welly le respondió: hubo una época en la que Vicky disimulaba un poquito. Déjenlo en paz, dice de frente como abogada de cabecera de Uribe, pero lo más grave como la directora de un medio disque periodístico. ¿Y así quiere ganar un premio Simón Bolívar este año? ¿Así quería ser recordada? Me imagino que sí. Vicky disfrazó su militancia de derecha uribista en el periodismo. Y nada más triste que ese engaño con quienes creían que de verdad en ella, en algún punto de la historia, pues era transparente. Sus defensores son ahorita militantes al igual que ella. Asqueante la verdad. Ella es sin duda el ejemplo perfecto de la degradación del periodismo. Y verdad que sí, colombianos, de verdad que sí. Colombianos, hasta acá este video, díganos qué piensan de que la Corte Constitucional pues haya tumbado este fallo de cobrar regalías a estas empresas mineras que explotan el subsuelo pues de Colombia, ¿no? Que no van a pagar un solo peso y que estas regalías iban a ser destinadas para programas. También díganos qué piensan de que Vicky Dávila la hayan mandado a leer la Constitución sobre el recorte presupuestal que se tiene que hacer obligatoriamente. Los uribistas dicen que no, que coja el Ministerio de la Igualdad y de ahí sale la plata. Eso no funciona así. Y por último, díganos qué piensan de que Vicky Dávila diga: dejen en paz al viejito Uribe, ¿no? Increíble hasta dónde se le nota lo uribista, lo militante de derecha, y que todo se cubre en su libertad de expresión y libertad de prensa, ¿no? Hasta acá este video, muchas gracias por escucharnos, compártelo, suscríbete y activa la campanita para uno próximo.